Hola amigos, sean bienvenidos a otro episodio más de Liposucción Mental, en donde vamos a sacar la basura para quedarnos con lo bueno. Y vamos a continuar en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 14. Y dice, Jesús es rechazado en Nazaret. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Recordemos, esto fue después del tiempo en el que Satanás lo estuvo tentando. Pero dice, las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Ya estaba corriendo la noticia de este hombre, ¿verdad? De este hombre que venía con algo especial, que no, ahora sí que no era un hombre común y corriente. Y dice, enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Versículo 16. Cuando llegó a Nazaret, recordemos, él creció ahí en Nazaret, lo conocían bien. La aldea donde creció fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso, el sábado, y se puso de pie para leer las escrituras. Normalmente en las sinagogas daban chance, ahora sí que daban oportunidad de que personas que vinieran de otros pueblos, maestros que vinieran de otros pueblos, pudieran enseñar para que la gente pudiera ahora sí que recibir enseñanza de otros maestros, ¿verdad? En este caso, bueno, él era de Nazaret, pero le dieron la oportunidad de poder enseñar. Algo importante aquí que tiene uno que resaltar es que Jesús a pesar de que sabía todo, que era Dios, que es Dios, 100% Dios y 100% hombre, siguió yendo a la sinagoga como dice de costumbre, como tenía de costumbre todos los sábados ir. Así que es muy importante no dejar de congregarse. Sabemos que en esta pandemia han pasado muchas cosas, pero no dejar de alimentar nuestro espíritu. Si hay oportunidad de congregarse físicamente, no te pierdas esa oportunidad y ese beneficio poniendo cualquier otro excusa, ¿verdad? La pandemia, bueno, fue la pandemia, pero no dejes de alimentar tu espíritu. Dice, 17. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Aquí una profecía que había hablado Isaías, hablando específicamente en un tiempo, ¿no? Donde necesitaban esa liberación. Y Dios ya les estaba profetizando no solo para ese tiempo, sino para lo que ahora venía, el plan de salvación. Y ve lo que dice, versículo 20. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después, Jesús comenzó a hablarles. Ahora sí que los tenía en expectativa, ¿no? Así como, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Y él dijo, la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. O sea que en ese mismo día, 18, el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús, que lo había ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Es precisamente lo que estaba sucediendo en ese momento. El reino de Dios se había acercado. 22. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. No habían escuchado a alguien como Jesús. ¿Cómo puede ser?, preguntaban. ¿No es este el hijo de José? Recordemos que aquí estaba él hablando en su propio pueblo donde él creció. Entonces todos estaban así como que, ¿y este qué? ¿Ahora qué le pasó? ¿Qué le picó? No, pues si no es el hijo de José, el carpintero, el que también es carpintero, pues. Entonces Jesús les dijo, seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice, médico, cúrate a ti mismo, para decirme, haz milagros aquí en tu propio pueblo como los que hiciste en Capernaum. Ya había hecho algunos milagros Jesús. Y decían, pues a ver si ahora sí que como se dice, ¿no? A ver si muy tú. Bueno, pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Así que Jesús se dio cuenta que ahí no iba a poder hacer
muchísimo porque no lo iban a aceptar. Y muchas veces así pasa, ¿verdad? Uno no se debe de desanimar cuando en tu propia familia o en tu propio círculo, a lo mejor por cómo eras antes o porque te conocieron siempre desde chiquito, dicen, ay, ¿este qué? ¿Ahora por qué lo va a poder usar Dios, no? Ahora porque va a resultar que ahora enseña de la palabra de Dios o comparte, o simplemente porque ahora va a ser algo, emprender un negocio importante que va a impactar la economía de una ciudad, de un país, del mundo. Ay, sí, sí, ajá. Así sucede muchas veces, así que si al Señor Jesús le pasó, tú no te desanimes, porque lo que el Señor te ha hablado y te ha confirmado y te ha estado dirigiendo, créelo, créelo, créelo y obedece al Señor. Dice, 25. Sin duda había muchas viudas necesitadas. Mira, esto lo sigue diciendo el Señor Jesús para ponerlos en su lugar a todos los que estaban diciendo eso y pensándolo. Sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, a ninguna viuda de Israel. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naamán, un sirio. O sea que le estaba diciendo el Señor Jesús, por la falta de fe, por la falta de sensibilidad, por la falta de humildad también delante de Dios, ahora sí que por creerse mucho, por creerse la última Coca-Cola en el desierto, Dios durante los años pasados, antes de que Jesús viniera, había demostrado y había hecho milagros con gente que no era del pueblo judío. Así que aquí Jesús estaba mostrándoles cómo a causa de la dureza del corazón y de la mentalidad de los mismos israelitas, no habían podido recibir varias cosas del Señor. Entonces ve lo que pasó al estarles diciendo, no, pues está comprobado, ¿no? En las escrituras tenemos como Dios tuvo que mandar a sus siervos con otros, ¿no? O sanar a un leproso que ni siquiera era judío. Al oír 28, al oír eso la gente de la sinagoga se puso furiosa. Imagínate, los judíos eran muy, muy celosos de su ascendencia, ¿verdad? Como hemos visto que varias veces hemos leído aquí que ellos confiaban más en su ascendencia, creían que su relación con Dios dependía de quién era su padre, su ascendencia, todo esto. Entonces dijeron, ¿qué? ¿Qué te pasa? 29. Se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. O sea, dijeron, ahorita nos los matamos. Querían arrojarlo por el precipicio, pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. Pongamos atención. Querían arrojarlo por el precipicio, o sea, lo habían emboscado, lo habían agarrado, pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. Pasó en medio de ellos. O sea, pues sí, puede ser que los se quedaron paralizados a lo mejor, o también los traspasó, o sea, materialmente ¡pum!, los traspasó, no pudieron ya sostenerlo, agarrarlo, retenerlo. Él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. El Señor lo guardó. Así que, así como el Señor Jesús, cuando estaba haciendo la voluntad de su Padre, cuando estaba haciendo lo que Dios le mandó, es el lugar más seguro. Recuerda también a Daniel. Daniel estaba cumpliendo el propósito de Dios. Daniel, que lo echaron a los al foso de los leones porque no quería adorar y no se iba a inclinar ante nadie más que solo ante Dios. Y aún estando ahí en medio, lanzado en el foso de los leones, Dios lo guardó. Ahí era el lugar que tenía que estar para dar testimonio. Así que confía en el Señor. Confiemos en el Señor. Esto es para todos. Confiemos en el Señor, creámosle solamente a Él, porque si estamos en el lugar preciso y en el momento en donde Él nos ha mandado, estamos más seguros que en cualquier otro lugar. Así que esta es una frase que durante muchos años ha dicho un predicador súper importante. Así que hagamos caso de la sabiduría que primero la Biblia nos está diciendo, sobre todo basado en la Biblia, pero que también personas que lo han vivido en carne propia te lo pueden aconsejar, nos los pueden aconsejar. Vamos a leer estos siguientes versículos. Después Jesús fue a Capernaum.
no pudo en Nazaret, se fue a Capernaum, una ciudad de Galilea, y enseñaba en la sinagoga cada día de descanso. Como te mencionaba hace rato, les daban chance a los maestros que venían de otros lugares, ¿no? Entonces allí también la gente quedó asombrada de su enseñanza porque hablaba con autoridad. No es que hablara así como con mucha elocuencia, que sí, sí, el Señor tenía la manera para poder hablar, tenía también ese talento, ese don de Dios, pero tenía autoridad. Eso es lo que dejaba a la gente así como que, ¿qué está diciendo? La autoridad. Y así que el Señor te llene de autoridad en este día para hacer lo que te ha mandado hacer, a ti y a mí. Dile, Señor, lléname de tu autoridad para ir y emprender y hacer lo que me has mandado hacer y ser obediente. Con tu autoridad me voy en este día. Amén, en el nombre de Jesús. Amén. Créelo. Dice 33. Cada vez que Jesús estaba en la sinagoga, un hombre poseído, cierta vez dice, cierta vez que Jesús estaba en la sinagoga, un hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno, comenzó a gritar, vete, vete, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Empezaba a hablar, a gritar el hombre poseído, ¿no? Pero Jesús, ¿qué hizo? Jesús lo reprendió. Cállate, cállate, le dijo. Le ordenó, sal de este hombre. En ese mismo momento, el demonio arrojó al hombre al suelo mientras la multitud miraba. Luego salió de él sin hacerle más daño. Los demonios huyen ante la presencia de Dios. Eso no significa que quieran ahí meterse, hacer sus manifestaciones, incluso asustar, causar temor, oprimir. Pero nosotros, porque tenemos la sangre de Jesús sobre nosotros, no tienen autoridad sobre nosotros. Si tú le has entregado tu vida a Dios, no tienen autoridad sobre ti. Te pueden en tu mente tratar de engañar creyendo otras cosas, ¿verdad? Pero por eso nosotros ya somos de la luz, no de las tinieblas. Soltemos toda cosa que sea de las tinieblas. Dile al Señor que siga abriendo tus ojos para ver, para soltar toda cosa que todavía esté trayendo tinieblas a tu vida. Ya no somos de las tinieblas, somos de la luz. Así que todo, pensamiento también, fuera, fuera, así, cállate. Cuando tengas un pensamiento que no venga de Dios, que sea todo lo contrario a lo que está diciendo la Biblia, dile, cállate y vete. Sal de este hombre, le dijo. En ese mismo momento el demonio arrojó al hombre al suelo mientras la multitud miraba. Luego salió de él sin hacerle más daño. Dios te ha dado esa autoridad. Estamos viendo sobre la autoridad. Así que úsala, usémosla. Porque el diablo es precisamente lo que menos quiere y quiere engañarnos. Así que usemos la autoridad que Dios nos ha dado. Últimos versículos. La gente asombrada exclamó, ¿qué poder y autoridad tienen las palabras de este hombre? Hasta los espíritus malignos le obedecen y huyen a su orden. O sea, estaban sorprendidos del poder y la autoridad de Jesús. Las noticias acerca de Jesús corrieron por cada aldea de toda la región. Empezaron a correr. Ahora es importante, Capernaum era una ciudad muy importante, era una ciudad también con mucha maldad, a causa de que era una ciudad muy grande, muy importante, con comercio, pero sobre todo tenía el centro de los militares más importantes de romanos. O sea, era como su base militar de las más importantes de los romanos. Así que estaba llena de todo, porque pues, los romanos tenían una cultura, a lo mejor sí, muy avanzada en muchas cosas, pero en la cuestión espiritual y del pecado muy perdida, ¿no? Así que muy, muy promiscua, mucha idolatría, muchísimas cosas. Así que esta ciudad estaba envuelta en todo esto. Y ahí es donde Jesús fue a establecer una de sus bases más importantes también del Señor Jesús para predicar y establecer su ministerio que estaba moviéndose en la tierra. Así que en este día muévete en el poder de Dios, en la autoridad de Dios, creyéndole a Dios, callando a todo pensamiento que no venga de la palabra de Dios. Sácalo fuera, créele a Dios y nos vemos mañana para continuar con la liposucción mental, sacando la basura y reteniendo lo bueno. Hasta luego.